Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Velázquez y estoy junto a Paola Gacho. mi coequipera. Espero que todos se encuentren muy bien. Queremos compartirles un poquito sobre cómo ha sido esta aventura tan interesante de nuestro podcast en ambiente. Nuevamente soy Natalia Velázquez, yo soy egresada del Bosque, ingeniera ambiental, súper emprendedora y actualmente súper enamorada de hacer episodios de podcast. Bueno, mi nombre es Paola Gallo, soy ingeniera ambiental y bueno, ya he venido, digamos, trabajando con Natalia algunas cosas y se nos ocurrió esta idea del podcast, entonces súper emocionados con esto. Bueno, queremos contarles de una forma muy sencilla a ustedes cómo fue todo este tema o cómo ha sido todo este tema como de nuestro podcast. Y empezamos con esta pregunta. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente con algo que te apasiona mucho? Y esa yo creo que fue el punto de partida de Paola y yo para poder pensar en hagamos un podcast. Veníamos trabajando cosas ambientales y pues nos encanta el medio ambiente y dijimos cómo hagamos algo diferente. Y entonces, ¿qué pasó, Pau? Sí, ya empezamos como con todo el tema de, bueno, mandemos a hacer la imagen del podcast, cómo lo llamamos, qué hacemos con el logo, qué hacemos con las fotos, todo como muy también de, yo creo que también fue un poco de decir, empecemos, porque si nos quedamos pensando, pues ahí se queda. Entonces, como, bueno, diciembre, saquemos un capítulo, Natalia, como, no, los residuos, ¿qué hacemos con los residuos en diciembre? Saquémoslos ya, empecemos y que se mueva. Entonces fue también algo muy de decir, empecemos ya. Exacto, entonces lo que hicimos fue como lanzarnos, no una planeación de, bueno, el enfoque del podcast va a estar relacionado solo a agua, aire, no, sino pues a temas ambientales, pero de una forma, siempre estuvo muy claro de que el podcast iba a ser de una forma diferente para que las personas, cualquiera que la escuchara, el vecino, el abuelo, el niño, cualquiera, pudiera entender los temas ambientales de una forma diferente y no con tanto tecnicismo. Entonces dijimos, bueno, que sea algo diferente y también aprovechemos que venimos de pospandemia y que lo virtual pues sea como muy agradable. ¿Cuándo fue nuestro primer episodio? 1 de diciembre, Sí. apenas para los residuos. Exacto, entonces pues imagínese primero todo el tema de qué foto, qué imagen, pedimos ayuda, un diseñador nos ayudó, dijimos importante que nos vean quiénes somos, porque pues unas ahí aparecidas pues tampoco. Hicimos la imagen, sacamos el nombre en ambiente, ¡tun! Y lanzamos. ¿En qué plataforma? Cuéntanos eso. Esa, de hecho, nosotros empezamos con una que se llama Evox, pero entonces, bueno, tenía como algunos peros para compartirla y demás con Spotify, entonces pasamos después a una que es, o sea, lo que hicimos fue compartirla en Evox, de ahí a Spreaker, creo que se llama, sí, Spreaker, que es en la que está ahorita principal, pero entonces al principio era de ahí, se compartía como el enlace y después a Spotify, pero eran como muchas, entonces dijimos como, ah, bueno, esa no la escucha tanto nadie, entonces pasémosla directamente a la otra, la pasamos a Spreaker y de ahí ya a Spotify y de ahí a Google, pero esa es como Ujú. la que menos se mueve. Y toda esa investigación, pues les cuento que la ha hecho Pau. Pau se ha encargado como de, oigan, sería más chévere esto, utilicemos esta plataforma. Ella es la que edita. Sí, 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 pues eso sí ha sido como algo también muy de nosotras, no es como que hagamos el episodio, mandémoslo a editar, no, o sea, nosotras hacemos prácticamente todo. Entonces, busquemos la música, busquemos esto, editemos, cómo empezamos, miremos cómo se debe hacer un podcast, cómo empezamos, bueno, hagamos Sí. entre las dos. Y de hecho, algo muy clave que podríamos compartirles a ustedes es que iniciamos las dos con la idea de, bueno, hablemos del ambiente de una forma diferente y sencilla. Primer capítulo, las dos. Segundo capítulo, las dos. Pero nos dimos cuenta que chévere invitar personas, ¿cierto? Sí, sí, porque digamos uno puede que sepa de los temas, pero dijimos como, Mm. bueno, pues también a la gente chévere que pueda tener como ese acercamiento a expertos
y también escuchar como voces más frescas, no todo el tiempo las dos, sino también que haya más gente, como más variedad. Sí, más variedad. Entonces dijimos, busquemos invitados. Entonces cogimos a personas como muy cercanas, allegadas, muy amigos, eh, y dijimos como, oye, ¿no te gustaría hablar del tema que es la más, o sea, buscamos la mayor afinidad que tenía esa persona? Obviamente todas las personas, seres humanos, somos muy importantes, entonces decíamos, ven, tú eres experto, ven. Y Sí, empezamos a invitar a personas, ¿cierto? sí, Natalia, que es experta consiguiendo gente, entonces, o sea, ha conseguido, mejor dicho, a todo el mundo. Hemos usado, la forma de usar, de invitar a las personas es, hola, somos Natalia y Paola, queremos que estés en nuestro podcast, carita feliz, sonriendo, emoticones, todo ha sido por WhatsApp, o por LinkedIn y por Instagram, pero nunca hemos tenido como alguien intermediario, pagar o algo así para que el experto participe, no, siempre ha sido como la sonrisa para que nos colabore. ¿Cuál es el trámite que hacemos para que la persona pues esté con nosotros o nos acompañe en el programa? Le contamos de qué se trata y siempre enviamos unas preguntas orientadoras. ¿Y de qué se trata esas preguntas orientadoras? Sí, la idea es como poderlos guiar un poquito en qué es de lo que vamos a hablar y que no lleguen como tan en serio que de pronto digan como, no, es que yo no sé de este tema, sino que nos puedan decir antes, digamos, no sé, hay un invitado que una vez sí nos dijo como, "Mm, de pronto me gustaría más hablar, enfocarlo más hacia otro lado", entonces es como para darles también como la oportunidad a ellos de que revisen y puedan llegar como más preparados al podcast, entonces son como 5 o 6 preguntas máximo Uh -huh. que los guíen ellos un poquito de cuál es el enfoque que queremos darle en ese capítulo para que ellos puedan saber cómo de qué hablar al respecto. Exacto. Entonces lo que hacemos nosotras es, bueno, realmente la Inge Paola revisa como los temas de más furor, y dice como estamos hablando mucho de cambio climático, estamos hablando mucho de agua, de hidrocarburos, y decimos como chévere alguien que nos hable de cambio climático, chévere alguien de basuras, chévere alguien de, y empezamos a buscar perfiles, quiénes podrían ser. El primero que nos responda, le decimos cómo te vamos a enviar las preguntas orientadoras. Esas preguntas orientadoras las organizamos entre Paola y yo, pues para que sea como un desglose del qué es hasta qué opina el experto al final. Las organizamos, las enviamos como en una hojita oficial para que la persona sepa cuál es. Le preguntamos, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres algún cambio? Si nos dice no, aprobado, listo, ya queda y nos vamos a grabación, ¿cierto? Sí, ya con eso pues sí, ya la idea de los episodios, eso sí es algo que hemos dicho, es como, bueno, que sean de 30 minutos. 30 minutos es que normalmente pues a los invitados se alcanzan a extender, entonces hay capítulos que teníamos hasta ahora que eran, no sé, cambio climático, 40, 45 minutos. Entonces son muy, muy interesantes, pero sí se nos estaban extendiendo bastante. Entonces la Sí, mayoría de capítulos sí llegaron a eso, como a 40, 45, 50 minutos. sí. Y es que las personas se entusiasman mucho. Y eso, Y entonces por uno ellos hablaría yo sola. sí, sí, se ponen a hablar mucho y uno es como, bueno, gracias, en otro capítulo nos acompañan. Pero pues ahí, como nos hablamos internamente con la Inge, no podemos hacer nada porque es muy interesante el tema. Sí, Sí, son temas extensos que a veces uno dice como, no sé, de hecho hemos pensado cómo será que los dividimos, pero sí o no, ¿qué hacemos? después de eso, después de la grabación, tratamos de hacerlo, pues siempre grabamos antes con antelación para tener, digámoslo así, material para subir. Hay meses, y como que eso no lo hemos regulado mucho, que subimos uno por semana. Y hay otros meses que subimos 3 por semana. Ahorita, pues actualmente estamos quieticas porque estamos haciendo un cambio. Aunque no crean, nos hacemos la autocrítica de qué oportunidades de mejora tenemos y por eso paramos. Llevamos parado casi todo septiembre. Sí, Sí, casi todo sí, sí, sí. Y septiembre. también, digamos,
de las cosas que estuvimos viendo fue también qué días de pronto eran los días en los que veíamos que más escuchaba la gente. Entonces, no, que los viernes, no, pues de pronto los viernes la gente puede que esté en otra cosa y no lo escucha tanto, entonces los lunes estaba siendo más escuchado. Entonces, bueno, entonces intentemos subirlos más bien los lunes. Entonces, como eso, o será que el martes sí es festivo, o mejor dejarlo los lunes, como en ese, ¿cómo lo organizamos? Estamos, ese es un tema que tenemos como en signo de interrogación, como saber bien qué día es mejor, si nuestro podcast puede ser escuchado en fin de semana, en la mañana, en la noche o en la tarde, o sea, eso todavía como que no lo hemos podido como coger. ¿Qué otra cosa les contamos? Bueno, gracias a toda la colaboración de Pau con la plataforma Spreaker y Spotify y todo esto, podemos medir cosas. Y pues les compartimos un poquito las estadísticas. ¿Sí? Sí, entonces digamos, el que es de 740 personas que empiezan, Spotify lo toma como simplemente que empezó, así lleve cero tiempo, nada, lo abrió, fin. Arroyos ya es como los que duraron más de un minuto escuchando algún capítulo. Los oyentes ya son los que escucharon pues más tiempo y ya los seguidores los que nos siguen en la plataforma. Entonces eso es como muy a nivel general. Lo que sí veíamos era como, bueno, lo está abriendo de pronto mucha gente, pero a comparación de la gente que lo está abriendo, de pronto los oyentes realmente no están tan parejos con la gente que lo empieza. Entonces, digamos, ahí dijimos como cambiemos la intro, a ver si de pronto entrando ya a hablar más del tema, la gente se puede interesar un poco más. Y eso hicimos ahorita, como cambiar la intro y empezar de una vez a hablar sobre, con musiquita y todo, pero hablar de una vez sobre el podcast para ver si de pronto eso como que engancha un poco más a la gente que no se quede en PC, sino como, bueno, ¿qué más hay acá? Entonces, esa es un poquito esa parte. Sí, vamos a cambiar un poquito la pantalla para que vean otro tipo de, de estadísticas que también hemos visto y analizado. Entonces, pues se ven un poquito como que comparado de diciembre 4 a agosto, como que más se escuchó. Entonces, en diciembre cuando empezamos fue el tema de los residuos, en agosto el tema estaba relacionado, si no estoy mal, como con temas de Going Green. eh, No, y también hubo uno que, eso es también un tema y es que hay temas que hemos encontrado y los hemos subido como en el momento que es. Entonces en agosto subimos uno que era de fracking y como se estaba hablando tanto de fracking por el nuevo gobierno y demás, mucha gente, de hecho a mí me escribieron compañeros como, oye, escuché esto, estuvo súper interesante, no sé qué. Entonces como que estaba tan en furor el tema que era apenas para poderse informar de qué era. Entonces Ujú. como que también eso ayudó mucho a que en agosto Sí, fuera más alto. a veces esos temas coinciden con muchas cosas. Me acuerdo que hicimos el acuerdo de Escazú y a la semana se firmó. Entonces Ajá. uno dice como, Así no. pero ¿qué pasa? Es que las cosas ambientales o los temas ambientales, ¡pum!, salen de una. No son como predictivos que uno dice, ay, no, la otra semana van a hablar, por ejemplo, nuestra ministra de Minas habló de algo la semana pasada, ¡pum!, pues perdimos porque no pudimos grabar nada de Minas, ¿sí? Es algo Ujú. muy sin predecir. Entonces, ese es otro riesgo que tenemos con nuestro podcast. De hecho, creo que eso era algo que también hablábamos, que era como de, bueno, de pronto nosotros lo enfocamos de una manera general, que sea como muy fresco, muy entendible para todo el mundo, pero quizás uno dice como hay ciertos grupos de interés que les puede interesar, por ejemplo, más hablar de minas que a otros, puede que Ujú. haya gente que diga como minas, pues nada que ver. Entonces, de pronto también una duda es cómo enfocar, cómo hacer que llegue a esos grupos ciertos capítulos que pueden ser de interés para esos grupos en específico. Entonces, no sé, están Exacto. estudiando ingeniería ambiental, están estudiando geología, están hablando de, no sé, ahí toma, fracking. No, hay como que esos grupos de interés de ciertos capítulos. Otra cosa que también hemos visto es que pues nos gustaría mucho que las personas busquen como, "Ay, quiero saber de la lluvia, o sea, un tema y pongan lluvias y aparezca como nuestro podcast, como para que
a pesar de que uno lee, investiga, lee noticias, de pronto escuchando el podcast, créanme que, y los invitamos a todos que nos sigan y escuchen un capítulo, uno entiende el tema desde un experto con las preguntas casuales, las de siempre, que uno dice como qué es, para qué sirve, por qué apareció, ¿sí? Entonces eso nos ha pasado, pues, o nos gustaría que pasara con nuestro podcast. Si se dan cuenta aquí, otra de las imágenes que les compartimos es el tema de los seguidores. Yo creo que empezamos con nuestra familia y ahora sí el tema ha mejorado muchísimo de seguidores, pero nos falta, nos falta. Sí, ella, esa sí va mejorando. De hecho, subió En como estos en estos días. meses. Ajá. Este de género, Inge. Sí, ahí ya, pues lo que estábamos viendo era que precisamente, pues como lo muestra ahí, más mujeres que hombres. De hecho, en un tiempo fue al contrario, al principio como que estaba diferente, no sé, estaba más. Ahorita ya ha subido, tenemos un público femenino mayor, no sé, ahí sí, la verdad. En esa yo creo que las dos decimos como, ni idea, porque Nos por, gusta estar más interesadas. sí, no sé, y nos informamos más nosotras, o sea, no sé, o de pronto como ver, escuchar voces diferentes, de pronto hay mucho podcast ahorita que ha salido con muchas voces masculinas, no sé, puede ser. Sí, puede ser. Esta de la edad es súper interesante. Lo que vemos es que las personas que más, o sea, el rango de edad que más nos sigue es entre los 23 y los 27. Eh, nosotras, pues, nunca pensamos, la verdad que eso también de pronto puede ser una problemática, nunca definimos una edad. Ay, chévere llegarle a los de 10 o a los de 15. No, nunca lo definimos. Como saben, nos lanzamos, pero sí nos parecería muy chévere saber que le pegamos a cualquier edad, porque el, lo que se, digámoslo así, como los temas son muy relevantes para todos. Eso sí sería súper importante. Y pues vemos que, por ejemplo, edades que son las que ya más perecita nos da como de leer, de investigar, de buscar, que son las edades que empiezan desde los 35 para abajo, pues tenemos poquitos oyentes ahí. Entonces, pues bueno, ahí nos tocaría como, ese es otro como signo de interrogación con respecto a si nos enfocamos en edades o nos quedamos tranquilas en ese tema, ¿sí? Es como También, que, sí, también ahí había un tema y era, por ejemplo, las personas ya mayores, entonces, por ejemplo, em, pues hay personas que no tienen, digamos, como tanta facilidad para acceder a esas plataformas. Entonces, por ejemplo, sobre todo Natalia, recuerdo que siempre era como, envíame el enlace, miremos que sea por internet para uno solo poderle mandar el enlace a las personas y que ellos directamente entren, porque de pronto por Spotify pues se van a enredar, no van a entender bien cómo entrar. Entonces, eso también ha sido una como para las personas mayores y hemos intentado como tengamos el enlace de internet para que directamente entren y no tengan mayor inconveniente. y esa también puede ser otra por lo que directamente es la publicidad es con Spotify. Entonces, ahí podría ser una, así que otra problemática para que nos ayuden a mirar la analizarla. No, y Bueno, de hecho la imagen que tienes ahí siguiente, esa sí es de la otra plataforma. Esas sí ya son como las reproducciones de esa precisamente que se entras por internet. Tú entras al enlace, descargas el episodio, por ejemplo, y lo escuchas. Esa ya son valores mucho más bajitos que Spotify. Spotify es como más escuchado que esta, pero ha sido más enfocada en eso. De pronto en las personas que uno sea, te mando el enlace, entra directamente al enlace y ya, no es más. Entonces, como por esa facilidad ha sido también esta opción. bueno, yo sé que se deben estar preguntando si hemos analizado nuestra competencia. Pues sí, yo creería y me atrevo a decirlo, escuchen bien, me atrevo a decirlo que fuimos unas de las pioneras en hacer un podcast ambiental.
Porque si yo me pongo a revisar las fechas de los otros podcasts de la competencia, iniciaron después, carajo. Sí, empezamos nosotros. Entonces nosotras fuimos las primeras y si quieren analícenlo. Miren, nuestra competencia, Secretaría Distrital de Ambiente sacó un podcast totalmente diferente al tema de nosotros. No, diferente en qué sentido. El contenido es diferente, es muy rápido, ¿no? Sí, ese es el que dura súper poquito, dura unos minuticos nada más. Y sí, sí es diferente. Yo lo que he visto de eso es que los temas son más enfocados a un tema como de, vamos a hablar de humedales, o sea, como en cosas que trabaja, como que ellos ya trabajan. Entonces, es como vamos a hablar de humedales, qué se está haciendo con los humedales en Bogotá, o sea, es como más enfocadito a lo que ellos están trabajando. No es como cambio climático, o sea, como más general para informar de esa manera, no, ellos van solo a esos temas. Sí, muy específicos ya que uno se le pasan los 10 minutos y uno dice, uy, no entendí un poquito el tema, voy a repetirlo. Entonces lo repite, bueno. Segundo, bueno, yo National. creo que todos conocen también a Claudia Bamón. Claudia Bamón ha hecho eh, un podcast de su marca, Becla, no sé qué, a mí se me olvida. También sacó uno y hablan, pero hablan por ser, yo creo que por ser actriz, pues tiene muchos seguidores y todo, entonces no me llama mucho la atención, le tengo rabia, ¿no? Bueno, no, ¿qué más les contamos? El otro es el que dijiste, el de National Geographic, que todo lo que haces cuenta y pues ellos por ser quienes son, imagínense, pues tienen un, Una buena acogida. sí, una acogida, unos seguidores que uno dice, chao, ¿quién te Pero patrocina? ellos, digamos, también lo que he visto es que ellos lo tienen como, no sé, el mes de cierto tema. Entonces ellos hablan solo de ese tema. También son corticos, pero entonces hablan puntualmente este mes hablamos del agua. O bueno, no sé cuánto tiempo lo extienden ellos, pero como que siguen una línea así. Sí, lo sectorizaron mucho, entonces solo hablan Ujú. de agua, solo hablan de biodiversidad, solo de, sí, y pero son varios capítulos también, como le dije a Paola un día, ¿será que es porque habla una argentina? Sí, sí, yo creo que la manera de hacerlo también influye, o sea, no solo el tema, sino el cómo hacer que sea dinámico, cómo hacer que la gente no se aburra, que de pronto escuchen 10 minutos y ya digan como, ay, no, qué pereza. Entonces, pues, sí lo pensamos en ese momento, dijimos, ¿será que es muy llamativa la voz? Que se quedan escuchando, no sé, puede ser. Sí, y el último que vimos es de RCN con una ecoambiente, ¿sí? Sí, algo así. Ecoambiente, algo así, de RCN con una periodista súper famosa. Obviamente les va a quedar mucho más fácil todo el tema de edición, de invitados y demás, pero ¿qué descubrí de ellos? Que ellos graban al experto en otro momento y lo ponen. Y van, Varios hacen eso. ajá, y lo ponen. Entonces, digamos, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del árbol. El árbol es, y el árbol lo hablan de un experto en Amazonas y se nota como el cambio que eso en otro momento lo editan y pareciera que fuera en ese momento, ¿no? Algo así es como lo que uno Y ve. varios lo hacen, no, no es la conversación así, sino que varios tienen es que unen como partecitas. De hecho, creo que eso también pasa con el otro de la secretaría, era que decías, como que cogen expertos y pedacitos y lo ponen. O sea, no suelen ser una conversación como tal. Bueno, y de todo eso, entonces, pues ya más o menos creo que ya tienen una idea de quiénes somos, de cómo lo estamos haciendo y de esas autocríticas que hemos hecho con la Inge. Entonces descubrimos que mm, fue necesario como hacer unos cambios, unos ajustes y decidimos mañana 20 lanzar la segunda temporada. ¿De qué se trata, Inge? Bueno, es así. Lo que hicimos con la segunda temporada fue precisamente sentarnos, mirar qué estábamos haciendo, cómo estaban las estadísticas, qué era lo que notábamos para poder hacer esos cambios en este. Entonces, por ejemplo, uno de los que dijimos tenemos que regularlo un poco más es el tema del tiempo.
porque ya como sabíamos que se extendía, entonces dijimos que máximo, máximo, máximo 25, 30 minutos. Entonces les decimos a los invitados que son 20, 22, se extienden un poquito y entra entre el tiempo. Entonces, una fue el tiempo, porque lo que sí veíamos en las estadísticas era que normalmente los capítulos no, muy pocos, como por ejemplo el del fracking, era muy constante la audiencia, pero habían en otros donde ya los 25, 30 minutos ya bajaba. Entonces dijimos, acortémoslos. Bueno, ya digamos que ya teníamos un poquito más de experiencia, entonces dijimos, ya ahora sí tomémonos las fotos, organicemos todo muy, muy bonito visualmente también. Ya hemos aprendido también cómo hacerle un poco de publicidad a los podcasts, entonces al principio era con una imagen, ya después hacíamos videitos cortos, ahora ya lo estamos haciendo es con una aplicación que hacemos, es como cogemos un pedacito del audio de la grabación, y con la imagen del podcast y la fotico del invitado, y ya con eso se hace la publicidad. Entonces como que ya hemos ido organizando ese tipo de cosas y dijimos como, bueno, ya saquemos como una segunda temporada con ese tipo de cosas ya mucho más organizadas. La música también la cambiamos, como cuidando mucho el tema de derechos de autor, de que de pronto no fuera un problema, entonces mirando bien que fuera alguna página, porque pues no hacemos música ni nada, entonces para poner un pedacito muy cortico, pero de algo que no, pues como que no nos fuéramos a meter en problemas por eso. Y también lo que decía de la intro, como que ya no fuera solo música, porque de pronto no sé, escuchaban solo música y decían como, no, para después, sino de una vez empezar a hablar con esa música para que fuera más llamativo para las personas. Entonces, eso fue a grosso modo lo que cambiamos. No sé si se me escape algo. Sí, como que nos organizamos un poquito más, hicimos un speech un poquito para la entrada, a veces mientras dábamos como la introducción al tema nos abríamos mucho y de pronto nos demorábamos mucho, no, ahora ya es más concreto, concretamos más. Ujú. ¿Por qué decidimos poner una segunda temporada? Porque ajustamos más cosas, porque queremos traer más invitados ya de talantes. Entonces vamos subiendo como el escalón de la complejidad, entonces vamos a seguir invitando más personas. Ya las personas nos ven como, bueno, estas chicas han durado, ya van a cumplir un año de pronto y tenemos pues más expertos, más con más reconocimiento que nos pueden postear y recomendar, que ese también ha sido una ayuda, el voz a voz nos ha servido un montón. Entonces, pues en eso estamos. Queremos contarles que esto no hemos recibido, digamos, una parte lucrativa, no hemos monetizado nuestro podcast. Nos encantaría porque pues el detrás de cámaras es de esfuerzo, es de dedicación, esto es un trabajo, esto es una investigación, esto es muy lindo, nos apasiona mucho, pues, pero también quisiéramos como tener una retribución económica, todo siempre ha salido de las dos, entonces suma, siempre es una división, vale 1000, divida. Entonces, pues para que más o menos vean como otra problemática que tenemos que fue, pues es el tema de monetizar. Eh, tenemos como habilitado todo lo que Spreaker te ayuda para monetizar, pero pues no ha pasado nada. No hay como 0,1 dólar. Porque es que también eso es lo que no sabemos cómo, o sea, uno dice como, bueno, no somos National Geographic, o sea, de pronto no es como que desde el principio tuviéramos, como el gancho para decir tenemos mucha audiencia. Entonces dijimos como si le metemos publicidad ya, de pronto puede volverse también un poco aburrido, porque pues quiénes son y tras del hecho está lleno de publicidad, pues no. Ahorita como los pusimos, pero un anuncio, si no estoy mal, quedaron un anuncio al inicio y uno al final más o menos. Pero entonces como que tampoco hemos visto la retribución, no sabemos si espaciarlos, si de pronto poner alguno en medio, o si no es por anuncio, si no hay otra forma que podamos hacerlo, como que estamos en eso. Ajá. Tenemos que costear costos de la plataforma Zoom, de el costo de Spreaker. Spreaker siempre Sí, por tiempo. por los tiempos. Y pues el diseñador, si le hacemos algún cambio, ajuste a algo, una pieza, pues hay un cobro. Nuestro tiempo.
¿Qué nos gustaría también en esta segunda temporada? También les contamos, pues ya tener no solo un invitado, sino ya dos invitados, que estemos al mismo tiempo organizados, obviamente, podamos no discutir, hablar un poco de un tema eh, y hacerlo un poquito más interesante, un punto de vista muy académico y de pronto un punto de vista muy empresarial, a ver un tema cómo se puede debatir, pero para que nos quede entender ese tema de una forma diferente. Siempre ese es nuestro punto, entender lo ambiental de una forma diferente. Y bueno, esperamos que lo escuchen. No Yo sé creo si que quieres ya. decir algo más. No, yo creo que ya hemos dicho, yo creo que la mayoría también con lo que tú dices, eso, ver los invitados, pero ver que no se vuelva complejo de, por ejemplo, con el tiempo. Que uno diga, tiene dos invitados, entonces 1 hora de podcast. No. Entonces, Sí, como jugar con eso. algo que agregamos hace poquito fue el tráiler, que eso también es importante, ¿no? Como un tráiler para darle una introducción al podcast, por si alguien dice, bueno, ¿qué voy a escuchar con estas chicas? Y pues está en Spotify, así que todos porfa entren, síganos, escúchenlo. De verdad que esto es maravilloso, lo disfrutamos un montón. Y queremos recibir sus comentarios, sus críticas y bueno, y cualquier cosa les hacemos algún parcial de algún de algún episodio a ver si de verdad nos están siguiendo. Sí, todos los comentarios bienvenidos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos, un gusto, que ojalá nos puedan ayudar y muchas gracias por este espacio. Gracias.